La gran tribulación. Uf, solo con oír esas palabras, a mucha gente le vienen a la cabeza imágenes de un apocalipsis, ¿verdad? Algo global en el futuro. Pero, ¿y si una de las profecías más potentes de la Biblia ya hubiera sucedido? Pues bien, vamos a meternos de lleno en un análisis que plantea justo eso. Claro, lo normal es pensar en el fin del mundo, ¿no? Un evento que todavía no ha llegado. Es la idea más popular, vamos, una catástrofe que nos afectaría a todos, a toda la humanidad. Pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a explorar una perspectiva muy distinta, una que sostiene que las claves para entender esta profecía están en el propio texto y sobre todo en el momento histórico en el que se escribió. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos la idea de siempre, una tribulación futura global, y por otro lo que nos dice la fuente que estamos analizando, que fue algo que ya pasó. Un evento histórico muy localizado que ocurrió en Jerusalén en el año 70. La clave de todo, según este punto de vista, está en una pregunta muy simple. ¿Para quién eran esas profecías originalmente? Venga, pues vamos a empezar a desgranar las pruebas. El primer punto, que es fundamental, es saber a quién le estaba hablando Jesús. ¿Se dirigía a gente de un futuro súper lejano o a las personas que tenía justo delante escuchándole en ese momento? El lenguaje aquí es la clave de todo. Hay que fijarse en el uso continuo de la segunda persona. A ustedes los perseguirán, matarán a algunos de ustedes. Es súper directo, no hay duda. Jesús se está dirigiendo a la gente de su tiempo, a sus contemporáneos, y les está avisando de lo que ellos mismos iban a pasar. No está hablando de una generación 2000 años después, para nada. El mensaje era para el aquí y el ahora de aquella gente. Y lo más interesante es que la señal que les da es súper específica. No es nada abstracto, es algo que se puede ver, algo concreto. Ver ejércitos rodeando Jerusalén. O sea, no es una metáfora. Y si nos vamos a la historia, es que es una descripción clavadita de lo que hicieron las legiones romanas con el general Tito al mando. Un evento que la gente que le escuchaba, o como mínimo sus hijos, acabaron viendo con sus propios ojos. Así que el punto crucial aquí es este. Las instrucciones que da eran súper prácticas y, sobre todo, urgentes para la gente del siglo I. Cosas como huid a los montes o salid de la ciudad. Son órdenes para gente que podía actuar en ese preciso instante, basándose en una señal que podían ver ahí mismo, en su localidad. Y esta, según este análisis, es la prueba de fuego, el marcador de tiempo definitivo. Ojo, porque Jesús no dice una generación, cualquiera, no, dice esta generación. Para los que le estaban oyendo, el mensaje era clarísimo. Todo lo que acababa de contarles, incluida la tribulación, iba a pasar mientras ellos todavía estuvieran vivos. Vale, ya hemos visto el para quién y el cuándo. Pasemos ahora a la segunda gran pista, la duración del evento. Porque los textos no solo dicen cuándo iba a pasar, sino también cuánto iba a durar. Y la verdad es que los detalles son, sorprendentemente concretos. Entre todos los textos proféticos hay un número que se repite, un número clave: 42 meses. Si nos vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, se dice que este es el tiempo exacto que la ciudad santa sería pisoteada por las naciones. Ni más ni menos, 42 meses. Y aquí viene lo realmente fascinante. Resulta que diferentes partes de la Biblia usan expresiones distintas para hablar, según este análisis, del mismo periodo de tiempo. Se habla de 42 meses, de 1260 días o de el tiempo de los gentiles. Y si haces las cuentas, todo, absolutamente todo, nos lleva a lo mismo. 3 años y medio. Y esto tiene un eco directo en la historia que conocemos. La guerra entre judíos y romanos, la que acabó con el asedio y la destrucción de Jerusalén y su templo, ¿adivinamos cuánto duró? Pues aproximadamente 3 años y medio. Desde este punto de vista, la cronología de la profecía y la cronología de la historia, pues parece que encajan a la perfección. Muy bien. A ver, si el evento fue histórico y sabemos más o menos cuánto duró, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? La fuente que analizamos no lo ve como una catástrofe sin más, algo al azar, sino como un acto de juicio divino, con un motivo, un propósito teológico muy específico. Para entenderlo, esta parábola es fundamental. Jesús cuenta la historia de unos labradores que no solo rechazan, sino que matan a los mensajeros del dueño de la viña. La moraleja es bastante clara, ¿no? Al final, el dueño les quita la viña y se la da a otros. Pues bien, este análisis interpreta la parábola como la base de ese juicio. Se trata de una transferencia, de un cambio de manos en la custodia espiritual, precisamente por haber rechazado al Mesías. Y esta idea de que
El juicio era inminente, la vemos también en los apóstoles. Pablo, por ejemplo, no escribe sobre una ira de Dios que llegará en un futuro lejano. No. Habla de una ira que ha venido. O sea, que ya está aquí, a punto de caer sobre esa generación concreta por oponerse al Evangelio. Y este punto es como el remate final del argumento. Jesús dice, con todas las letras, que la culpa de una larguísima historia de rechazo a los profetas iba a caer sobre, una vez más, esta generación. O sea, el juicio no era solo por lo que ellos hicieron, sino que era la culminación, el punto final de un patrón que se había repetido durante siglos. Entonces, a ver, si no fue el fin del mundo, ¿qué fue lo que se acabó? Pues según esta interpretación, lo que llegó a su fin fue toda una era. Fue el cierre definitivo y bastante violento, por cierto, de todo el sistema religioso del Antiguo Pacto. Para entender esto bien, hay que hablar de un concepto clave, el juicio del pacto. A ver, para que nos entendamos, el antiguo pacto de Dios con Israel era como un contrato, con sus cláusulas. Si obedecían, había bendiciones, pero si no, la desobediencia traía unas consecuencias muy específicas que, ojo, ya estaban avisadas de antemano, no eran castigos por sorpresa. Y lo más alucinante es que si uno coge y lee las advertencias que hay en libros como el Levítico, escritos siglos y siglos antes, la descripción se parece muchísimo a lo que el historiador Flavio Josefo contó que pasó en la caída de Jerusalén. Hablan de la espada, de la peste, de ciudades en ruinas, de la dispersión del pueblo. Todo cuadra. Se presenta como el cumplimiento de esas antiquísimas profecías. Así que el punto culminante es este. Con el templo reducido a escombros, el sacerdocio eliminado y la ciudad arrasada, todo el sistema de sacrificios y rituales del antiguo pacto simplemente se acabó. Llegó a su fin de una forma física, real e irrevocable. Según este análisis, la tribulación del año 70 fue ni más ni menos el evento que puso el punto y final a ese capítulo de la historia. Y esto nos deja con una reflexión final. Si se parte de la base de que esta profecía tan importante ya se cumplió en la historia, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Cómo cambia eso la forma en que leemos otras profecías sobre el futuro? El enfoque, desde luego, da un giro de 180 grados. Se pasaría de esperar un apocalipsis futuro a entender la historia como el escenario donde el drama divino ya tuvo lugar. Una idea que, qué menos, invita a coger esos textos y releerlos con otros ojos.